Optimizar el análisis técnico. En esta clase estudiaremos la optimización del análisis del lenguaje del precio. La clase está dividida en tres partes. Primero la parte teórica, segundo los lineamientos técnicos y tercero los ejercicios. Teoría. ¿Por qué debemos optimizar nuestro análisis? Optimizamos porque necesitamos depurar en el gráfico todas las variables que hemos aprendido hasta ahora. Depuramos para lograr dos objetivos. Primero, para maximizar la calidad de las referencias trazadas, o sea, las zonas y los niveles, y solo dejar en el gráfico las que poseen mayor calidad y que no presenten contradicciones entre ellas, lo cual se traducirá en operaciones con mayores probabilidades de éxito. Segundo, este proceso de depuración y eliminación tendrá como resultado un gráfico más limpio, más fácil de leer, más fácil de interpretar y por consiguiente mucho más fácil de operar. Buscamos calidad, no cantidad. Vamos a resumir los pasos del análisis para mantener una visión panorámica de todo el proceso. El primer paso es el análisis mecánico, o sea, el trazado de todas las variables que hemos aprendido en todas las clases anteriores. El siguiente paso sería clasificar estas variables. Esto implica tomar todas las referencias que sabemos para trazar y analizar, como son los niveles de soporte, resistencia y flip, las estructuras y las zonas. Luego procedemos a clasificar todas estas referencias en tiempo y en precio. Luego procederemos a elegir el caso ideal de los niveles, el caso ideal de las estructuras y el caso ideal de las zonas. La sumatoria de estas variables ideales nos arrojará un análisis ideal, pero muy saturado porque son muchas variables. Entonces pasamos a depurar las variables porque a pesar de ser ideales, cuando las sumamos obstruyen el gráfico y nuestra visión del precio. Y finalmente pasamos a optimizar, que consiste en comparar las variables entre ellas determinando las que se ajusten mejor al momento actual del gráfico. Esto producirá un análisis final optimizado que se caracteriza por ser un gráfico muy limpio con pocas variables de referencia pero de gran calidad. Y el último paso es valorar este análisis optimizado, pero eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Aquí termina el proceso de análisis y es bueno comentar que todas las variables de referencia, o sea, todos los niveles y las zonas que hemos aprendido a trazar en un gráfico, no tienen buena utilidad si no son optimizadas y valoradas como aprenderás en esta clase y en la próxima clase. Por favor, recuerda esto, si no depuras, optimizas y valoras el análisis, pensarás que el lenguaje no te funciona o que no tienes capacidad para ponerlo en práctica. Depurar es la parte esencial del proceso de análisis. Resumiendo la teoría, aprendimos que el primer paso esencial del proceso de analista es optimizar todas las variables trazadas para mantener un gráfico limpio y con pocas variables de alta calidad. Lineamientos. El primer criterio consiste en clasificar cada variable trazada partiendo como siempre desde un caso ideal. El caso ideal es una referencia visual, un modelo, una guía y debemos aplicarlo a cada referencia. Primero evaluamos el trazado de los soportes, resistencias y flips. Segundo, las estructuras y tercero, las zonas. Veamos primero los soportes, resistencias y flips con más detalles. Recordemos que el esquema ideal de marcación de soporte consiste en llegada débil y salida rápida. Como requerimiento mínimo y aunque menos fiable, debemos exigirle que la salida sea en expansión. En este caso marcamos un nivel ideal con llegada débil y salida fuerte. Debajo tenemos el esquema inverso de llegada débil y salida fuerte. Marcamos un nivel ideal en el extremo del alto. Veamos un ejemplo real. En este caso tenemos buena llegada en compresión y buena salida en expansión. Es un caso ideal y tenemos la opción de marcar el nivel ideal en cualquiera de estos dos puntos bajos. Con esto completamos la revisión del trazado de soportes, resistencias y flips. Segundo, pasamos a evaluar los movimientos. Veamos el esquema típico. El primer criterio es el tipo de movimiento. Queremos ver llegadas en compresión y salidas en expansión. Estos serían los casos ideales. Si el gráfico no tiene niveles ideales, tengo dos opciones. Puedo dejar algún nivel marcado de menor calidad o la segunda opción sería darle más peso a las zonas o las estructuras. El segundo criterio son las reacciones. Queremos ver múltiples reacciones justo en el nivel o muy cerca del nivel
idealmente en ambas direcciones, y que estas reacciones o giros produzcan movimientos expansivos. Idealmente también queremos ver llegadas en compresión. Veamos un ejemplo real para evaluar el trazado en función de los movimientos. Este nivel se origina a la izquierda, donde presenta este pequeño esquema de llegada en compresión y salida en expansión. Y luego en el extremo derecho observamos la polarización en color rojo, presentando llegada en compresión al nivel y salida en expansión. En el segundo ejemplo, evaluemos el criterio de reacción. Observemos múltiples reacciones en los puntos amarillos. El precio gira en 4 oportunidades de un total de 6 llegadas al nivel. También es importante que las reacciones generen expansiones de calidad, como la expansión que se genera en la última reacción alcista. Concluimos la evaluación de las reacciones que ocurren en el futuro, o sea, después del trazado cuando el precio regresa al nivel. Y con esto ya repasamos las dos variables para optimizar niveles. Primero, los movimientos en la formación del nivel y segundo, las reacciones futuras en el nivel. Pasamos a estructuras. En las líneas de estructuras utilizamos los mismos lineamientos anteriores de soportes, resistencias y flips, porque en definitiva queremos ver líneas de estructuras funcionando también como niveles operativos. Estos lineamientos son dos: primero, los movimientos en el punto de trazado y segundo, las reacciones futuras cuando el precio regresa al nivel. También sumamos los conceptos de lógica estructural y la equidistancia. Primero recordemos el esquema de la equidistancia. Queremos ver distancias de rompimientos muy similares, tanto para estructuras horizontales como para estructuras dinámicas. A mayor equidistancia, mayor armonía en la tendencia y por ende mayor capacidad de anticipar los giros del SAP. Veamos un ejemplo real para evaluar el primer criterio de equidistancia. Marcamos la estructura horizontal en los bajos de este SAP negativo. Observamos que Y1 es similar a Y2. Y a su vez, Y2 es similar a Y3. Cuando encontramos este tipo de armonía, el nivel de confianza y fiabilidad en la operativa aumentan considerablemente, porque estamos apostando a un SAP muy estable, en donde los escenarios tendrán alta fiabilidad de cumplirse. A mayor armonía, mayor fiabilidad. Veamos otro ejemplo real para evaluar la equidistancia. En este caso de estructura dinámica, vemos que efectivamente también se cumple el efecto de equidistancia entre las líneas. El segundo criterio de evaluación es la lógica estructural o escalera. Queremos ver que el SAP actual interactúe con gran precisión sobre los niveles de la estructura trazados en el SAP anterior, o en su defecto con la estructura generada en el SAP actual en caso de que no podamos utilizar el SAP anterior como referencia. Veamos un ejemplo real. En este caso de estructura dinámica, el precio suele acoplarse muy bien a la estructura generada por sus propios altos y bajos. En este caso utilizamos los propios altos y bajos para el trazado porque no tenemos información histórica a la izquierda del gráfico. Esto es lo que queremos ver: buenos anclajes de los altos y bajos actuales en las líneas de estructura como lo muestra el dibujo verde. Pasamos a la evaluación de zonas. El primer criterio es identificar la última zona actual. En un SAP confirmado, todo lo que necesitamos es identificar la última zona originada en la última expansión. En este caso, por ser una tendencia lenta, marcamos el OR positivo en verde. Veamos un ejemplo real. En este SAP positivo, marcamos el OR positivo en verde originado en la última expansión viva. Visualizamos el esquema inverso negativo, pero ahora con un bastón por ser un SAP rápido. Marcamos el bastón en color rojo en la última expansión viva. Ahora veamos el ejemplo real. Y marcamos el bastón rojo originado en la última expansión viva dentro del SAP negativo rápido. Recordemos ahora el esquema de zona de control. Tenemos un SAP positivo lento. Marcamos el OR positivo de referencia en verde. El precio rompe el OR fallando en el punto X de color rojo. Y marcamos la zona de control ZC, que en este caso es el OR negativo que origina el movimiento que rompe el OR positivo de referencia. También marcamos la segunda zona de control de abajo, en este caso el OM verde en la última expansión alcista. Ahora veamos un ejemplo real. En este ejemplo simularemos la transición de la utilidad de las zonas en un SAP
a la utilidad de las zonas de control en un rango. Tenemos un SAP negativo lento. Marcamos el OR de referencia rojo. Marcamos el OM que servirá de control. Eliminamos el OR de referencia cuando el precio los rompe y nos quedamos con dos zonas de control que son este nuevo OR llamado ZC y el OM inferior. Finalmente se rompe esta nueva zona de control roja, ZC, y marcamos la zona de control nueva superior OM, pasando a la condición de rango. Esta secuencia combina ambos eventos de la utilidad de las zonas de manera ideal, mostrando la transición del estado tendencial en donde seguimos una sola zona y pasamos a la condición de rango donde preferimos utilizar el concepto de zona de control. Ahora pasamos a evaluar nuestras referencias de análisis bajo el criterio del tiempo. Utilizamos el último ciclo como referencia básica, o sea, las últimas dos fases tendenciales. Vamos a identificar el último ciclo en este esquema. Marcamos la tendencia actual positiva y la tendencia anterior negativa. Estas dos tendencias comprenden al último ciclo del precio en este gráfico. Y por supuesto que el orden es irrelevante, puede ir primero la alcista y luego la bajista, y de todas maneras sería el último ciclo. Toda la data que está más allá de este último ciclo debemos ignorarla. Encontrarás algunas excepciones, por ejemplo cuando el precio entra en una tendencia multianual y no tendrás data a la izquierda para analizar. En estos casos tendrás dos opciones. Uno, esperar a que el precio avance y desarrolle más movimientos en tu estilo. O dos, bajar de temporalidad y analizar en una temporalidad más micro. Veamos un ejemplo real del concepto del último ciclo. Marcamos la tendencia actual positiva en color verde y marcamos la tendencia negativa bajista anterior a la tendencia actual. Ambas tendencias comprenden el último ciclo de este gráfico, y toda la data anterior a este último ciclo debemos obviarla para nuestro análisis. Resumiendo los lineamientos, primero aprendimos a optimizar nuestros niveles de soporte, resistencia y flip en base a los movimientos que forman el nivel y en base a la calidad de las reacciones futuras que ocurren en el nivel. Segundo, aprendimos a optimizar nuestras líneas de estructuras en base al criterio de la lógica estructural y en base al concepto de equidistancia. Tercero, aprendimos a optimizar nuestras zonas dándole más relevancia a las zonas más actuales del gráfico. Y por último, aprendimos a reducir nuestro análisis al último ciclo del precio. Ejercicios. Tenemos tres pasos para realizar los ejercicios de optimización. Paso 1, realizar el análisis mecánico, o sea, trazar todas las variables de referencia como hemos aprendido en todas las clases anteriores. Paso 2, clasificar las variables utilizando los lineamientos técnicos estudiados en esta clase. Y paso 3, depurar, o sea, eliminar las referencias que no cumplan con los lineamientos técnicos. Veamos el primer ejemplo real. Paso 1. Agregamos el análisis mecánico con todas las variables de referencia que son soportes, resistencias, flips, estructura horizontal, estructuras dinámicas, zonas y zonas de control. Identifiquemos el último ciclo del precio. Marcamos la última tendencia alcista en color verde. Marcamos la tendencia anterior bajista en color rojo. Y con la sumatoria de ambas tendencias tenemos identificado el último ciclo del precio. Esto quiere decir que todas las variables originadas fuera de este último ciclo son menos relevantes que las variables originadas dentro de este último ciclo. Por lo que procedemos a eliminar todas las variables originadas fuera de este último ciclo. Paso 2. Clasificamos cada variable, una por una, utilizando los dos criterios generales de calidad y de tiempo. Comenzamos con las estructuras y la primera pregunta del analista es ¿cuál estructura trabaja mejor, la horizontal o la dinámica? Para responder esta pregunta recordamos nuestros criterios de clasificación. El primero son los movimientos y las reacciones. Y el segundo son la equidistancia y la lógica estructural. Todo consiste en evaluar estas cuatro variables a cada nivel de estructura visualmente, tanto a la horizontal como a la dinámica, para descartar una de las dos. La idea es evaluar cuál de las dos estructuras presenta un mayor número de niveles que respetan estas cuatro variables de clasificación de calidad. Observando ambas estructuras, claramente vemos que la estructura dinámica presenta más niveles con mejores reacciones, mejores movimientos, mejor equidistancia y mejor lógica estructural, por lo que decidimos obviar la estructura horizontal y dejar activa la estructura dinámica. Continuamos con los soportes, resistencias y flips.
Primero evaluamos el punto de formación del nivel y segundo evaluamos las reacciones futuras. Iniciando desde arriba y de izquierda a derecha, marcamos un OK al primer nivel, primero porque tiene buenos movimientos de calidad en su formación con llegada débil y salida fuerte. Pero no presenta buenas reacciones cuando el precio regresa en el punto X rojo, de igual manera es un nivel aceptable pero no ideal. Al segundo nivel le marcamos un OK porque tiene buenos movimientos en su formación. También tiene buenas reacciones como la indicada en el punto amarillo. Observamos que la reacción casi toca el nivel. En estos casos podemos ir al punto de origen del nivel y moverlo para que toque la reacción. Esta práctica al principio te parecerá subjetiva, pero con el tiempo y la experiencia ganarás confianza para ajustar tus niveles con las nuevas reacciones del futuro. Por razones didácticas, mostraremos la utilidad de mover o ajustar un nivel, justo en el punto amarillo marcado en la formación del nivel, y utilizando el principio de factorialidad, identificamos en una microtemporalidad alguna reacción de calidad similar a la macro, o sea, una llegada débil con salida en expansión. Una segunda opción, como se muestra en esta ampliación, consiste en permanecer en la misma temporalidad y mover el nivel al extremo más próximo que también presente por lo menos una salida rápida, en este caso alcista. Utilizando este concepto movemos el nivel un poco más arriba. Te reiteramos que este proceso de mover niveles te parecerá subjetivo en estos momentos, pero con el tiempo y la experiencia notarás que es una práctica totalmente fiable, objetiva y muy ventajosa. Seguimos con nuestro proceso de optimización. Nos quedan dos niveles de resistencia en la tendencia actual. No presentan ni buenas ni malas reacciones. En este caso, y en vista que la estructura dinámica tiene buena precisión, tenemos dos opciones como analistas. Primero, eliminar estos dos niveles de resistencia, o segundo, marcarlos con un grosor muy fino para disminuir visualmente la relevancia de los mismos. Y finalmente, las dos zonas que son actuales. Resumiendo, recordemos el punto antes de partida del gráfico en este proceso, el antes. Y ahora lo comparamos con el estado final, el resultado después de la optimización. La diferencia es muy obvia. Ahora bien, todo este proceso mecánico y depurativo lo estamos haciendo por fines didácticos. En realidad, con el tiempo y la práctica, desarrollarás las habilidades de ir directamente a la optimización. O sea, desarrollarás la capacidad de solo trazar variables de gran calidad en el gráfico. Pero esto toma tiempo y para poder llevarte a ese nivel, primero debemos plantear la manera mecánica para que puedas asimilar cada pequeña variable del proceso de análisis de manera secuencial iniciando desde el origen arbitrario. Con el tiempo podrás iniciar desde cualquier variable. Presentación de los ejercicios. Utilizar un gráfico totalmente apiñado negro con un fondo en color gris muy claro y enumerar cada ejercicio en la parte superior izquierda. El formato de foto en 16:9, escribir las dudas en la descripción, publicar un primer ejercicio de prueba y esperar el OK. Utilizar estos pares mayores, trabajar con el último ciclo del precio y finalmente proceder con la publicación de los 5 paquetes como de costumbre para pasar al ejercicio de la siguiente clase. Resumiendo la clase de optimización. En la parte de teoría aprendimos que el paso esencial del proceso de análisis es optimizar todas las variables trazadas para mantener un gráfico limpio con pocas variables de alta calidad. En la parte de lineamientos, primero aprendimos a optimizar nuestros niveles de soporte, resistencia y flip, en base a los movimientos que forman el nivel y en base a la calidad de las reacciones futuras. Segundo, aprendimos a optimizar nuestras líneas de estructuras en base al criterio de la lógica estructural y en base al concepto de equidistancia. Tercero, aprendimos a optimizar nuestras zonas dándole más relevancia a las zonas más actuales. Cuarto, aprendimos a reducir nuestro análisis al último ciclo del precio. Y en la última parte aprendimos los pasos para realizar y presentar nuestros ejercicios. Síntesis. Agregamos en nuestra secuencia superior la clase actual de optimización. Recordemos nuestro gráfico del par australiano franco en diario. Aplicaremos lo aprendido en esta clase siguiendo los pasos de optimización. Ya tenemos el primer paso, el análisis mecánico.
Ahora vamos a clasificar los niveles de soporte, resistencia y flip. El orden en el que abordes tus variables es irrelevante. De hecho, con la práctica desarrollarás, como habíamos comentado, la habilidad de optimizar las variables más relevantes en el primer paso, y no siempre la variable más importante es la primera en todos los casos, por lo que el orden de optimización es opcional y personal. Después de observar que todas nuestras variables se originan en el último ciclo, iniciamos la optimización con el nivel S1. En su formación tiene una llegada en expansión, que no es ideal y no presenta reacciones importantes en el futuro y lo marcamos con esta X roja, por lo que decidimos obviar el nivel S1. Evaluamos el nivel R1 y decidimos eliminarlo porque se encuentra muy alejado del precio. El nivel R2 también se encuentra muy alejado del precio actual, por lo que también decidimos eliminar R2. Pasamos a evaluar las estructuras. La pregunta inicial siempre es: ¿cuál de las dos estructuras se adapta mejor a la velocidad y a la volatilidad actual del SAP? Para responder esta pregunta utilizamos nuestros dos lineamientos de calidad con sus cuatro criterios. Con el primer lineamiento, primero evaluamos los movimientos que conforman los anclajes de los niveles y segundo evaluamos las reacciones futuras en los niveles. Con el segundo lineamiento, primero evaluamos la equidistancia entre los niveles y segundo evaluamos la lógica estructural. Observamos rápidamente que los cuatro niveles de estructura horizontal se forman con movimientos desfavorables, no presentan buenas reacciones futuras, no presentan buena equidistancia entre ellos y finalmente no presentan una buena lógica de escalonamiento, por lo que decidimos eliminarla. En cambio, la estructura dinámica presenta mejores condiciones para los cuatro criterios de calidad. Pasamos a evaluar las zonas. Tenemos el OR negativo de la última expansión del SAP negativo actual y una zona de control de OM positivo. Dejamos las dos zonas porque ambas ya fueron optimizadas anteriormente. Dejamos los dos flip azules porque poseen sobradas cualidades de calidad. Y finalmente limpiamos el gráfico.